Castilla-La Mancha es una región pobre del interior de España, pero tiene fama mundial gracias a una novela, Don Quijote de la Mancha. Aquí es donde su melancólico protagonista se enfrenta a los molinos de viento. También es la tierra donde creció Ana Iris Simón. Sus abuelos fueron comunistas, eran feriantes y viajaban por todo el país. Sus padres eran carteros. Que ella pudiera ir a Madrid a estudiar fue un paso adelante para la familia. Pero llegó la crisis financiera, perdió 3 empleos por despidos colectivos. No podía permitirse una vivienda propia, así que tuvo que seguir compartiendo un apartamento. A punto de cumplir 30, ya harta, escribió Feria, un libro que recoge el malestar de una juventud sin futuro. Y es que, en cambio, sus padres pudieron ganarse la vida y tener hijos ya cuando eran jóvenes. Tener un trabajo estable, una vivienda en propiedad o formar una familia parecían metas inalcanzables para Ana Iris Simón y toda su generación. Pues yo creo que no, que no somos una generación perdida, sino más bien al contrario, ¿no? Que se encuentra a sí misma en todas partes y que se ha tenido, yo creo, el privilegio de pensarse mucho a sí misma. En su libro evoca su infancia, sus padres y su vida en el campo, sin muchas posesiones, pero con una familia unida que soñaba con un futuro mejor. No se trata tanto de romantizar la vida de los que vinieron antes que nosotros, sino de decir, oye, que es que hay ciertas cosas tangibles en las que hemos ido a peor, ¿no? Que es que mis padres pudieron comprarse una casa y fundar una familia con 20 años y la mayoría de mi generación con 30 no se lo puede permitir, ¿no? Ni siquiera se lo plantea. Entonces yo creo que no es tanto nostalgia porque es algo tangible y se trata de datos. Simón ya no vive en Madrid, ahora tiene un hijo y escribe para un destacado periódico. Le alegra que haya un debate público sobre las desigualdades en la sociedad española. Madrid, 8 de marzo de 2018. Las mayores protestas de la historia de España por los derechos de la mujer inundan las calles. Millones de mujeres y muchos hombres reclaman más justicia, igualdad de derechos y un futuro mejor. En la primera novela de Elena Medel, Las Maravillas, una abuela y su nieta se cruzan en esta protesta sin reconocerse. Nunca se han visto. María tuvo que abandonar su ciudad natal, Córdoba, al quedarse embarazada por accidente, una deshonra en los años 60. Alicia, la nieta, también llega a Madrid tras una tragedia familiar. Ambas sobreviven en una sociedad hostil. Elena Medel ha calado hondo con su novela. Creo que la historia de María o Alicia también podría ser igualmente una historia alemana, coreana o estadounidense. Se trata de dinero. Y las cuestiones relacionadas con el dinero son universales y atemporales. María crece sin recursos en la España franquista. Durante parte de su vida tiene que realizar trabajos humildes, pero no deja de formarse. Eso le permite acceder a otros estratos sociales. En cambio, Alicia, nacida en una familia acomodada, entra en una espiral descendente. Trabaja en un kiosco de la estación de tren. Conoce hombres con quienes tiene sexo casual pese a estar casada. Ambas intentan salir adelante en un mundo en el que el dinero lo determina todo. No es un buen momento para las mujeres, ni para los jóvenes. La siguiente generación, la de los nacidos en los 90, solo ha conocido el trabajo precario, pero no creo que la situación hoy sea peor que en el pasado. Un pasado marcado por la sangrienta guerra civil de 1936 a 1939 que ganaron los fascistas del general Franco y las detenciones, desapariciones y asesinatos que le siguieron. En 1975, con la muerte de Franco, empezó la transición a la democracia y se abrió paso a una nueva generación de escritores que pudieron por fin escribir sobre lo sucedido, como Rosa Montero, una autora muy respetada ya desde la publicación de su primera novela en 1979. Crónica del desamor narra la historia de una madre soltera y periodista de un importante diario que debe reorientar su vida tras la muerte de Franco.
La dictadura había excluido de la vida pública a las mujeres independientes como ella. La novela es una obra clave de su época. Empezamos a hablar abiertamente cosas que antes no podíamos decir. Mi novela se publicó 4 años después de la muerte de Franco. Antes de eso, no se podía hablar de la vida real. Había una vida real, pero en los últimos años de la dictadura vivíamos en 2 países. El oficial, que era terrible, y el real, que era muy parecido a los países de nuestro entorno. Pero no podíamos hablar de ello abiertamente. Y en mi novela empecé a hacerlo. Rosa Montero ha publicado una treintena de volúmenes entre novelas, libros de relatos y ensayo. Casi todos se han traducido a varios idiomas. Muchas de sus protagonistas son mujeres fuertes, enfrentadas a una sociedad patriarcal e injusta. Creo que la cuestión de clase siempre estuvo presente. Durante aquella terrible dictadura, en aquel país tan pobre, la gente que escribía libros, tanto mujeres como hombres, era casi siempre rica. Si no, no se podía tener una biblioteca en casa. Mi generación cambió eso. Rosa Montero, Ana Iris Simón y Elena Medel, 3 escritoras que abogan por una España más justa.